Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre, llegando a ustedes como una coproducción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. El día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy interesante, un programa muy, digamos, motivador, un programa muy alentador. Pues es un programa que se refiere a una de las prácticas tradicionales, una de las prácticas más reconocidas de esta zona llena de montañas. Básicamente el montañismo. El montañismo es el tema que nos convoca el día de hoy, el nombre del programa es Ascensión en la montaña, y para ello vamos a conversar con quién más que un símbolo pues de la montaña y del montañismo en nuestra zona y a nivel de todo el país, como Augusto Ortega. Augusto Ortega ha sido el primer peruano en escalar el Everest, además ha escalado, tiene el récord de escaladas en el Aconcagua, hasta en el McKinley, ha escalado no sé cuántas montañas, escala desde su adolescencia, además un gran amigo personal, hemos conversado varias veces sobre este tema, sobre idiosincrasia, sobre identidad, sobre muchas cosas importantes que atañen también al mundo de la montaña, y para mí es un placer, un verdadero gusto tenerte el día de hoy, Augusto, para conversar de este tema como es la montaña. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy agradecido, Einer. Sí, acá listo para conversar sobre el montañismo, ¿no? Es un tema amplio realmente, pero vamos a tratar de conversar lo que realmente pues, nos apasiona a nosotros los montañistas, ¿no? Y un poco lo que es en verdad la montaña, ¿no? O en verdad el montañismo, porque habíamos conversado antes también, Augusto, y a veces se confunde la actividad montañera, por decirlo, con alguna actividad esporádica, o tal vez con la palestra y otras actividades, cuando el montañismo es mucho más profundo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es el montañismo sí. para ti, desde tu perspectiva? Bueno, habría que definir primero lo que se conoce como montañismo, ¿no? Una definición normal, ¿no? El montañismo es una actividad que usando aptitudes técnicas, físicas y psicológicas sirve para subir una montaña y llegar a la cumbre, ¿no? Pero los que realmente nos apasiona el montañismo, definimos de una manera mucho más profunda esto, ¿no? El montañismo es una actividad que nos permite conocernos a nosotros mismos, saber de nuestros límites, saber hasta dónde somos capaces y sobre todo, pues, como dije al principio, de conocernos nosotros mismos, de saber quiénes somos, ¿no? Claro, digamos, es una prueba, es una ruta, es un camino, es una ascensión, en todo caso, hacia la búsqueda de uno mismo, desde tu perspectiva, ¿verdad? Exactamente. Esa es la esencia del montañismo. Y además es simbólico, ¿no, Augusto? Porque, digamos, en todas las tradiciones la montaña siempre representa la ascensión del ser humano en búsqueda de los dioses, ¿no? Claro, claro. Habría que dividir el montañismo en tres facetas: uno el religioso, el otro el científico y después el deportivo, ¿no? Y lo que toca ahora pues es hablar un poco sobre lo que era el montañismo religioso. Es que antiguamente las montañas han sido consideradas moradas de los dioses, ¿no? Han sido consideradas montañas sagradas, ¿no? Que solamente los iniciados o algunas personas de mucha espiritualidad podían subir las montañas, ¿no? El caso de hace 1300 años casi antes de Cristo, tenemos a Moisés subiendo el monte Sinaí, ¿no? Es una, digamos, una versión clásica, una imagen clásica que tenemos de esa época de alguien subiendo una montaña. Al encuentro de Dios. Al encuentro de Dios, claro. El motivo era bastante espiritual, ¿no? Y hay varios iniciados también, digamos, por ejemplo, el caso del fundador del Reiki, Mikao Usui, que fue 21 días a una montaña que es conocida en Japón para iluminarse. Exactamente. ¿No? O sea, digamos, ese símbolo de irse a la montaña, ¿no? Claro. Bueno, esto nos ha creado un misticismo, se ha ido perdiendo durante los años, ¿no? Para muchos el montañismo ya no es así, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Pero bueno, en esta época, pues, la cosa era diferente, ¿no? Y yo creo que el montañismo se habría que definir también más profundamente. El montañismo es una actividad que nos permite a nosotros a reconectarnos con la naturaleza. ¿Por qué reconectarnos? Porque en un inicio hemos estado conectados a la naturaleza, ¿no? Y posteriormente, de acuerdo al avance, al desarrollo tecnológico, al desarrollo de las comodidades que hemos ido teniendo, pues nos hemos ido apartando de la naturaleza, ¿no? Estamos perdiendo ese vínculo que tenemos. Entonces, nos hemos vuelto totalmente artificiales, ¿no? Exactamente, el montañismo nos está ofreciendo, digamos, una oportunidad de volver a conectarnos con la naturaleza. Y no solamente con la naturaleza externa, sino con la naturaleza interna de nosotros. Y eso es bastante importante.
¿Y por qué, digamos, es ese encuentro con uno mismo? ¿Es que suceden cosas especiales? ¿Hay que superar los miedos? ¿Es un tema de resistencia? ¿Cuáles son las experiencias, digamos, internas que hacen que esto sea así de fuerte para el mundo interior, ¿no? En la ascensión misma? Bueno, digamos, uno de los pasos que nos da el montañismo pues es vencer nuestros propios miedos, realmente, ¿no? Nosotros hemos sido criados, especialmente aquí en la zona, por ejemplo, hemos sido criados con leyendas, con mitos, con historias fantásticas y no muy buenas de las montañas. O sea, aquel que iba a la montaña, llegaba a la montaña, se convertía en piedra, se convertía en toro, o no volvía jamás, o se formaba parte de la montaña, etcétera, etcétera. Entonces nos han ido dando miedo, y al margen de eso hay que añadir esos miedos objetivos realmente y subjetivos, ¿no? Los objetivos de avalanchas, grietas, la geografía de la montaña pues no es como caminar en la avenida Luis Uriaga, ¿no? Entonces nos ha ido dando miedos, y eso es una suma de todo, y nos han metido adentro. Entonces cuando uno hace montañismo, uno se enfrenta a eso, uno vence la montaña, y al final lo que ha vencido uno son sus propios miedos. Así mismo, ¿no? Así mismo, ¿no? Eso es como un inicio de todo. Y cuando has vencido tus miedos, vienen otras cosas, como hasta dónde soy capaz, ¿no? Claro. Y por qué no puedo hacer eso, quién soy yo, ¿no? ¿Qué hago yo acá? Esas preguntas que nos hacemos siempre, digamos, a nivel filosófico, sucede en la montaña. Digamos, en todo caso, es ya casi lo estás escribiendo como un camino más tan interior, casi iniciático, un camino en el cual uno empieza a superarse a sí mismo, digamos, de manera fuerte y de manera muy profunda. Exactamente, exactamente. Va a depender mucho de que cómo lo tomen esta actividad o este deporte. A mí personalmente, digamos, me gustó mucho tratar de mirar, digamos, a la montaña, tratar de escuchar la montaña y entender algunas cosas. Estoy en un proceso, yo creo que siempre vamos a estar en un proceso, creo que nunca va a terminar estos procesos, pero básicamente pues a mí me ha dado la oportunidad, digamos, de entender muchas cosas, ¿no? Más que todo entenderme a mí mismo, ¿no? Y eso es rescatable, y eso es lo que a mí me gustaría digamos, enseñar o plasmar en el resto de la gente, ¿no? De que traten de ver la montaña a ese nivel, ¿no? Claro, no hay una mirada superficial nomás, ¿no? Es una mirada un poquito más interna, más interior, ¿no? Exactamente, porque el montañismo es formativo, pues, ¿no? Claro. Es formativo. ¿Y cómo ves tú el tema del montañismo, digamos, en este aspecto actualmente? Digamos, ¿es así? ¿Es muy poco así acá en la zona, en el país? ¿O hay algunas cualidades, digamos, que todavía faltan rescatar para que eso sea de alguna manera un camino muy superior a lo que ahora es? En nuestra zona no está mucho así, en otros lugares sí, ¿no? Los mismos que practican el montañismo pues, se dan cuenta de todo esto. Es más, tienen que superar muchas cosas como para llegar a hacer montaña y ser buenos en la montaña, ¿no? Aquí en nuestra zona pues tenemos cierta, digamos, cierto parálisis, digamos, de todo esto, porque teniendo una cordillera como la que tenemos, Cordillera Blanca, Huayhuas, tenemos 20 cordilleras en todo el Perú. Estas dos principalmente pues son objetivos principales de muchos montañistas a nivel mundial, y de los cuales vienen, ¿no? Haciendo proezas, ahorrando, tratando de hacer maravillas con el presupuesto, vienen a disfrutar de la naturaleza aquí a la Cordillera Blanca, ¿no? Y nosotros pues lo tenemos a mano, pero no tenemos ningún interés. O sea, porque el montañismo, cuando se habla de montañismo, para muchos es sinónimo de paredes, de caídas, de muerte. Claro. Pero digamos, eso está en los paradigmas y en la educación misma que nos han dado, lo que tú mencionabas al principio respecto a las montañas, sí, ¿no? Sí. Entonces tenemos ese tipo de miedo, prejuicios, ¿no? En contra de la montaña. Entonces eso nos permite a nosotros no salir nunca de nuestra zona de confort. Es más, si ya somos padres, vamos a sobreproteger a nuestros hijos. Los hijos no pueden salir a caminar siquiera 3 horas en el campo. Es muy perjudicial para los padres, para muchos padres, ¿no? Y esas cosas pues nos limitan, digamos, a crecer realmente, cosa que no pasa en otros países, ¿no? En Ecuador, por ejemplo,
todos los alumnos, los fines de semana, todos los alumnos, los colegios están en las montañas. Van a los refugios, no necesariamente hacen cumbre ni paredes, nada, van a los refugios, van a la nieve, el hielo, están en el hielo, luego regresan en el día, ¿no? Y eso lo hacen cada semana. Están en contacto con la naturaleza. Sí. Sí, Augusto, vamos a conversar justamente ese tema un poquito con más amplitud de cómo es, digamos, esta cultura que tú estás hablando ya de la montaña. Pero amigos, vamos primero a una pausa comercial y regresamos con Augusto Ortega. Ascensión a la montaña es el tema que nos convoca el día de hoy. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre montañismo. El tema de hoy es ascensión en la montaña y estamos hablando con Augusto Ortega, montañista, de larga trayectoria y muy significativa a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de Ecuador, ¿no? De esta cultura de montaña que tiene Ecuador. Sí, es un referente, ¿no? Si habría que tener que medir yo en años de cuánto nos lleva Ecuador en montañismo, yo diría hasta 100 años, o sea, es increíble, ¿no? Allá hay cultura de montañas. Y a pesar de que no hay tantas montañas, ¿no?, como las nuestras. Los clubes están bien organizados, tienen revistas de montaña, libros, hay gente que ahí tienen íconos, ¿no? Y nosotros no, o sea, nosotros ya te decía Steiner, tenemos un escenario maravilloso por los que de distintas partes del mundo vienen, ¿no? Aunque sea a fotografiar y a verla. Nosotros no tenemos interés, pues es porque el mismo hecho de que hemos nacido acá, pues, ¿no? Claro, es que es como aquello que tenemos muy cercano y que parece que claro, siempre lo hemos visto y no nos sorprende, nos es muy familiar, ¿no? Eso sí, suele ser un fenómeno psicológico también, ¿no? Sí. Que como dicen, en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Cuchara de palo, exactamente, sí. Bueno, Brasil, por ejemplo, otro ejemplo. Brasil no tiene montañas, No, pues. nos lleva en montañismo. Digamos, la gente, los brasileños que van a ascender a otros lugares. Sí. Los brasileños tienen más cultura de montaña que nosotros, tienen más actividad montañística que nosotros, realmente. Brasil. Bueno, ni que decir Argentina, ni que decir Chile, ¿no? Tú has pasado bastante por Argentina y, digamos, sí, es una de tus centros, digamos, de actividad muy importantes en tu vida. Cuéntanos un poquito cómo es ahí en Argentina, donde está la Aconcagua, ¿no? Y digamos, toda esta cultura de... Bueno, la diferencia la hace la idiosincrasia, ¿no? de los las pueblos, personas, de sí, todo, ¿no? Argentina pues, es un país que está adelantado en el montañismo, también tienen íconos de montañismo, ahora están yendo a los Himalaya, tienen clubes de montañismo, todo lo que es cultura de montaña lo tienen bastante desarrollado ellos, ¿no? Y hay bastante apoyo también al deporte de montaña allá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Augusto, digamos, si habría que establecer una diferencia entre esa cultura de montaña y, digamos, la actividad de montaña que se hace acá? ¿Qué pasa con nuestra actividad de montaña? Que, bueno, uno ve guías, ve gente que está llevándose a algunos turistas por la montaña. ¿Qué diferencias se encuentran así cruciales para que nos demos cuenta que nuestro Huaraz o nuestro Callejón de Huaylas y todas nuestras cordilleras han perdido, no sé, esa magia que tenían antes? Sí, pues bueno, lamentablemente la historia del montañismo peruano pues se puede escribir en muy pocas páginas realmente, ¿no? O sea, no tenemos una historia grande realmente. Los íconos que han ido apareciendo han desaparecido pronto, ¿no? Caso de Renzo Uccelli, caso de Américo Tordoya y algunos que han querido sobresalir, ¿no? Y no tenemos íconos desde esa época. Ahora último, Richard Hidalgo, que quiere hacer los 14.8000 en los Himalaya. Que es una campaña, ¿no? Que es una campaña, claro. Parece que va a ir por buen camino, pues entonces puede convertirse en un ícono, ¿no? referente o un referente del montañismo peruano, ¿no? Pero también hay mucha desinformación de todo esto, ¿no? Los montañistas acá en Huaraz, la actividad montañera es pobrísima, o sea, muy pocos salen a la montaña a practicarlo como deporte realmente, ¿no? Lo que sí ha crecido en todos estos años es la actividad profesional, ¿no? Llámese guías de montaña, porteadores, arrieros, agencias que
comercializan, digamos, el turismo de aventura, ¿no?, en las montañas. Eso sí ha crecido, ¿no? Bueno, es otro tema también de hablar. Ha crecido no muy bien realmente. No se habla que es caótico, ¿no? Es caótico, sí, realmente, pero ha crecido mal, ¿no? Lo que no ha crecido mucho es el deporte del montañismo, o sea, eso no ha crecido desde que se empezaron a iniciar en los años de 1950, de 1930, ¿no? 1932, cuando los yungaínos fueron los primeros en apoyar a las expediciones extranjeras para intentar el Huascarán y subir el Huascarán, ¿no? Igualmente ellos no lo hicieron como peruanos, como una expedición peruana, sino apoyando expediciones extranjeras. Iban trabajando, entre comillas, digo, estaban trabajando. Entonces, en 1952, gracias a la iniciativa de don César Morales Arnau, que es un ícono del montañismo peruano, un gran difusor del montañismo peruano, uno de los pioneros, uno de los pioneros, que debíamos reconocerlo realmente como tal. En 1952, años previos, pues se había motivado por andar en las montañas, hacer caminatas, ascensiones. El año de 1952 funda el primer club de andinismo del Perú, ¿no?, el Club Cordillera Blanca, ¿no? 2 o 4 años más tarde, me parece, se funda el Club Andino Peruano en Lima, ¿no? En 53 se hace la primera ascensión de peruanos a la cumbre sur de Huascarán, a la cumbre más alta, ¿no? Todos conocemos esta historia, los hermanos Llana, ¿no? Estaban los Mautino, Ángeles también en esa expedición, ¿no? ¿Tú dirías que este momento, digamos en los 50, era el momento del deporte? Exacto. Digamos, ha sido los años del inicio del deporte, del montañismo, ¿no?, en Perú, ¿no?, por peruanos, ¿no? Y de ahí se salta un poco, 10 años después hacen la Cumbre Norte, Bernardino Soriano, ¿no? Después se fueron a escalar a la Concagua también en esos años, hicieron un récord de ascensión, los hermanos Llana, y fueron homenajeados y galardonados por todo esto, ¿no? Bueno, ha sido una época prácticamente de oro en esos tiempos, ¿no?, de ellos, ¿no? Posteriormente se han ido, pues, ellos mismos han ido apoyando a las expediciones, consiguieron un trabajo, ya lo han hecho a nivel profesional, pero el aspecto deportivo se fue perdiendo en los años. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales, Augusto, para que le quede claro a la gente que nos está viendo, entre lo deportivo y lo profesional? ¿Cuál es, digamos, es la mística, es el interés por estar aun cuando no se desarrolle una actividad económica? ¿Qué es específicamente esta diferencia sustancial entre lo profesional y lo deportivo en el montañismo? Bueno, es claro esto, ¿no? El montañismo como deporte es subir por tus propios medios, por tu propia inspiración, digamos, por motivación, subir una montaña, ¿no? Y lo haces sin ningún premio monetario, ¿no? Eso es una expedición deportiva realmente, ¿no? El otro es, pues, una actividad profesional porque van con un sueldo, van ganando, van trabajando para una expedición extranjera. Entonces eso, pues, es un montañismo más que todo monetario, digamos, ¿no?, más profesional, ¿no? No es el montañismo deportivo. Y lógicamente ambas tienen sus metas bien, ¿no?, diferenciadas, ¿no? Mientras lo otro es más, podríamos decir, más emotivo, más místico, más interior, el otro es un trabajo que hay que hacer. Una actividad económica. Una actividad económica. ¿Y tú dirías que esa actividad económica ha ido ganando terreno más bien a la actividad de la otra? O sea, ha ido ganando hasta nuestros días, porque ahora todos quieren ser guías de montaña. Por el tema de los ingresos, del dinero, ¿no? Claro. Entonces inclusive hay un club acá que tiene en los estatutos, dice formación de guías profesionales especializados en montaña. O sea, ¿a dónde llegamos, no? Es el colmo, ¿no? Entonces, han querido hacer montaña, o hay muchos chicos que el hecho de hacer palestra ya quieren ser guías de montaña, ¿no? Entonces es completamente diferente, o sea, completamente diferente. La palestra es, digamos, la técnica, en todo caso, deportiva, o algo así. Sí, lo que pasa en los últimos años, hay un boom de la palestra, de la escalada en interior, y yo personalmente, yo no lo considero como parte del montañismo. La palestra no es montañismo.
para nada, ¿no? Aparte, la imagen que están dando estos chicos ahí que practican palestra no es lo más positivo que digamos. Entonces, suele estar, digamos, dentro de, más bien de ámbitos de espectáculo y dentro de ámbitos más de diversión y, ¿no? Claro. Digamos, como una... Yo diría, es deportivo, no deja de ser un deporte porque se ha incluido en los últimos Juegos Bolivarianos, ya como un deporte de competencia, en el cual Perú tiene su equipo. Lamentablemente no hay ni un guaracino en este equipo. Y diría, bueno, en buena hora, porque hay que jalarnos las orejas, porque nosotros no estamos unidos, digamos, no hemos podido, digamos, hacer historia dentro del montañismo peruano como deporte, y no vamos a querer pues participar en un equipo peruano, en una selección peruana. Si no hemos hecho los méritos suficientes. Si no hemos hecho los méritos suficientes. Claro. Pero entonces, digamos, el montañismo involucra necesariamente esta cultura de montaña, esta filosofía de montaña, y además, digamos, este ámbito de montaña, ¿no? Porque una palestra puede hacerlo en Lima, ¿no? No hay montañas. Sí. Como te digo, o en la playa. Como te digo, hay que diferenciar eso bastante. O sea, lo otro es completamente diferente. No podemos llamar montañismo a la actividad esta de la palestra. Eso no es montañismo, ¿no? Nosotros debíamos haber estado ya unidos y tener una federación. Realmente la federación se creó hace varios años y lamentablemente en nuestros días pues no tenemos la federación. Los que hacemos montaña estamos acéfalos, ¿no? Y ese es un punto, Augusto, que tiene que ver mucho con las personas, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que tú has mencionado de la desunión. Sí. Y es un punto que merece un tratamiento extenso, Augusto, así que vamos a ir primero a una pausa comercial. Amigos, estamos conversando con Augusto Ortega. Ascensión en la montaña es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre ascensión en la montaña con Augusto Ortega, montañista, un símbolo del montañismo acá en el Perú y a nivel mundial. Augusto, estábamos hablando de la federación y eso me condujo a mí a reflexionar o por lo menos a plantear el tema de las personas. ¿Es eso lo que nos está pasando? ¿Es que el montañismo no se desarrolla en nuestra zona por un tema ya como varios temas que no se han desarrollado en la zona por esta desunión y estas cosas que tenemos personales ya o como sociedad? Lógicamente, o sea, todos los problemas que tenemos se basa pues en lo que somos, se basa en nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, para nosotros definir unión no existe, o sea, no existe, ¿no? Se había creado la federación hace unos años, era digamos, un sueño anhelado por muchos años de los que hacíamos montaña, y se creó la federación y realmente no pasó nada, realmente. El gobierno no tuvo el suficiente, digamos, no dio el suficiente apoyo a esta federación, así que pasaron a unos presidentes, no se hizo gran cosa con la federación, trató de unirse a todos los clubes que se organicen. Cada región se organiza en ligas, los clubes se organizan en ligas y luego pertenecen a la federación, ¿no? Hasta el día de hoy estamos en ese proceso, ¿no? No nos hemos podido, digamos, inscribir en la federación. Los clubes de acá de Huaraz tampoco, no hay ningún club de Huaraz inscrito realmente en la federación, ¿no? Entonces, bueno, ha resultado de que la federación, pues, lo tiene, el último presidente prácticamente se agarró de la federación. Estamos teniendo problemas como el mismo caso del fútbol, por ejemplo. Esta persona que tiene a cargo la federación pues no tiene nada que ver con la montaña, ¿no? Tú me comentaste que era un ciudadano limeño, sí, que hace eventos en la playa, sí, y que se agarra el nombre de la federación básicamente, ¿no? Sí, pues no tiene claro, nada, o sea, yo creo que más le sirve para sus propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, en vista de este problema, pues hace unos años nos reunimos en Lima. Acá es difícil reunirse y llegar a una concertación única, ¿no? O sea, los huaracinos, la palabra unión no existe para los huaracinos, sí, realmente, eso ¿no? Entonces dije, en Lima van a cambiar las cosas, nos fuimos en Lima,
y craso error, ¿no? O sea, yo creo que el Es un tema de Perú. el peruano está inmerso Sí, en todo es un esto, tema o sea, de es Perú. un virus entonces, los que estaban ahí en esa reunión, pues, estaban viendo más a ver qué réditos económicos les reportaba, porque todos los que iban ahí eran dueños de gimnasios, de palestras, de agencias de viaje, y querían ver qué tajada podían tener en todo esto, ¿no? Entonces, a mí realmente fue una decepción, ¿no? Una decepción. Formamos la CONAMON, una Comisión Nacional de Montañismo, para tratar de hacer gestiones y de recuperar la federación. Imposible, ¿no? O sea, si nosotros no estábamos unidos, y había lucha interna entre nosotros, ¿cómo íbamos a recuperar la federación, ¿no? Hasta el día de hoy no lo tenemos así, ¿no? Pero es un tema básicamente, digamos, yo no sé si es cuando el dinero mete la mano, bueno, el dinero no, sino digamos el dinero se mete o se entromete para que alguien meta la mano, en todo caso, que es como si como si empezara a corroer o a pervertir las cosas, ¿no? Porque tú mencionaste el caso de los 50, por ejemplo, cuando César Morales Arnao, los hermanos Llana hacían eso como pasión, ¿no? Pero ahora después es el dinero que está en todo lado, que Exacto. es el que conduce las acciones de los hombres, ¿no? Exacto, ¿no? Yo he tenido así chicos ahí, oye, vamos a escalar a una montaña, ¿no? Vamos, ¿y cuánto me vas a pagar? O sea, todo es una cosa así, o sea, bueno, estamos mal realmente, ¿no? La idiosincrasia nuestra no es compatible, digamos, con otras cosas, ¿no? Por eso, Augusto, sería un honor escalar contigo, por eso hacer una ascensión con toda la trayectoria que tú tienes en el montañismo mundial, por Dios. Bueno, muy pocas personas lo ven así, ¿no? Aquí en Huaraz especialmente, pues, bueno, hablando un poco más sobre nuestra idiosincrasia, pues, aquí en Huaraz existe un odio tremendo. Hay un odio que va a estar carcomiendo a todas las personas. O sea, el hecho de ser envidioso es parte del odio, ¿no? Claro. El hecho de no asumir compromisos, el no ser responsable, el de ser impuntual y hacer muchas cosas, esos valores que nos han definido como seres humanos que lo hemos perdido, pues estamos mal. O sea, claro. si no podemos luchar por una sociedad, tenemos nuestros gobernantes, gente que dirige los destinos del país, que son producto de todo eso, pues ¿qué podemos esperar, ¿no? Yo creo que acá realmente debemos hacer una introspección personal y decir, estos son mis errores, y ser responsable por esos errores. Pero eso ya es pues una vía, digamos, de conocimiento interno, interior. Exactamente. ¿No? Es una vía personal en todo caso, ¿no? Bueno, pero eso hay que hacer, o sea, claro. Porque acá un gobernante, un político o alguien así no va a cambiar el Perú, no nos va a cambiar nosotros, acá nosotros mismos tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Esto es terrible, Augusto, ¿no? Porque, digamos, teniendo tantas montañas, teniendo tantas lagunas, yo recuerdo alguna vez yo hice el trekking de Santa Cruz, este maravilloso circuito de 5 días, y digamos, era una época en la que yo era estudiante en la universidad y venía acá a hacer trekking, a estar en la montaña, y era apasionante, pues, ¿no? Claro. O sea, pero ya no se ve eso en nuestros muchachos, ¿no? Ya no. Mira, antes, cuando empezamos a hacer montaña, teníamos deficiencias en equipo. Pero se hacía montaña. Y no teníamos los equipos que ahora hay. Claro. O sea, ahí, el otro día en una conferencia que dio don Victorino Ángeles dentro del marco de la conferencia de turismo de la GOEMA, decía pues ahora hay equipos pues que uno se pone esos equipos y puede subir cualquier montaña por cualquier ruta, ¿no? Como si volara. Antes no había esos equipos y la gente tenía más sueños, soñaba con escalar una montaña y hacían proezas. O sea, con ese tipo de equipos han escalado el Chacrarajo. Bueno, no nosotros, hay extranjeros que han venido con esos equipos y han escalado, ¿no? Con los grampones no tenían puntas frontales, haciendo escalones, huequitos en las paredes, iban subiendo, se demoraban lógicamente semanas, pero lo hacían, ¿no? Ahora hay equipo, tranquilamente podríamos hasta volar, ¿no? Hay un buen equipo. Antes no había equipo, había muchos sueños, ahora tenemos toda la tecnología, todo el equipo y no tenemos sueños. No hay sueños, ¿no? Y no hay sueños. ¿Y qué atribuyes eso, Augusto? ¿Qué ha pasado? O sea, especialmente en el montañismo, hablando del montañismo, ¿qué ha pasado? ¿Se ve demasiado fácil? ¿El lucro ha ganado? O digamos, no sé, se ha perdido la mística de la montaña. Yo creo que todo eso, ¿no? Es complejo eso, ¿no?
no ha habido referentes, íconos, líderes realmente en esto también, que han ido, que hayan podido, digamos, mantener, digamos, el montañismo o ir creciendo en el montañismo, no ha habido. Entonces, pues, justamente no ha habido líderes, no hemos crecido, no hemos podido mantener, digamos, un nivel de cultura o algo así, es justamente por nuestra idiosincrasia, por lo que somos realmente, ¿no? Claro. Eso demuestra todo, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que se vaya a otro lugar y diga, Huaraz es completamente bello, ¿no? Huaraz no es una ciudad bella, yo soy huaracino. Yo también lo soy, ¿no? Y muchos, yo veo en el Facebook, veo los comentarios de Huaraz, qué linda ciudad, bella ciudad, y de gente que ha salido al extranjero. Es increíble, o sea, han salido al extranjero y siguen con la mente cerrada. Entonces, Huaraz es una ciudad horrible. Es una ciudad caótica, fea, sucia, mal pintada, incompleta. Completamente. Claro. Lo que es hermoso son las montañas. Claro. No hay que confundir eso, ¿no? Sí, Huaraz es hermoso, pero por las montañas. Ahora mismo hay todas las calles destruidas. Es horrible. Te está haciendo todo, todo no tenemos cultura, no tenemos arquitectura, ¿no? No tenemos una identificación propia. No hay ordenamiento. No hay nada. O sea, no hay áreas verdes. Yo cuando no hay señalización. Cuando me encuentro con un amigo, me dice, oye, ¿tú has estado acá? Sí, he estado acá. Pues sí, claro, yo llego acá, no quiero estar. Te metes a tu casa y... A mi casa, y claro. Estar ahí, ¿no? Pero es importante, Augusto, esto que estamos conversando, porque hay que reconocer, porque es importante ver la realidad tal cual es para empezar a cambiar. Fíjate que hay que hablar de todo esto porque eso es digamos, el entender el por qué el montañismo como deporte aquí no ha funcionado. Y fíjate que es el montañismo. Otras actividades, otras áreas es lo mismo. Claro, la cultura pasa lo mismo. Sí. Claro, y pasa lo mismo con muchas cosas que mucha gente está intentando hacer para el desarrollo personal. El lucro funciona muy bien, la corruptela funciona muy bien, la coima funciona muy bien, otras cosas ya, ¿no? Digamos, del otro lado oscuro de Huaraz. No, nuestros valores se han cambiado. Claro, o sea, aquel que llega a ser un político o alcalde, o sea, ya es 20%. Su 20%, o sea, se siente ofendido si que no le dan, porque ya es parte de eso, ¿no? Y lo dice así porque ya es un valor ya. Claro. Se han trastocado nuestros valores. Se han puesto de cabeza. Se han puesto de cabeza. Y entonces estamos en un mundo pues mal, o sea, ¿y qué debemos hacer? Primero ver, reconocer y recién después de eso cambiar, ¿no? Y eso va a merecer, digamos, otro camino de introspección y otro camino de jalón de orejas a sí mismo. Amigos, estamos conversando con Augusto Ortega, Ascensión en la Montaña es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos luego de ella a continuar. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Augusto Ortega en Ascensión en la Montaña, el tema que nos convoca el día de hoy. Augusto, estábamos viendo y hemos hecho ya, digamos, una mirada un poco cruda, pero que es necesaria de todas maneras para quien quiere mejorar esto, para quien quiere enfrentar las cosas y sobre las cosas poder construir algo. Tú me habías comentado también que ahora estás en un proceso más bien que es casi como un retorno, una vuelta, ¿no? O sea, y pasa con muchas personas que van caminando y se dan cuenta que tienen que retornar hacia algún lado y empezar a hacer cosas. Una reconexión a la naturaleza, tú me habías comentado. Cuéntanos un poquito. Exactamente. Bueno, hemos sido autocríticos, ¿no? Y ahora hay que ver cuál es el camino realmente que podríamos seguir, ¿no? Bueno, es duro, pero sí hay formas de salir de todo esto. O sea, yo creo que lo mejor de todos es decir en qué yo estoy fallando, ¿no? Como ser humano, como ciudadano, como padre, etcétera, hacerse responsable uno de sus propios errores y olvidarse del resto, ¿no? Y hacerse responsable y decir, no, yo tengo que superar esto. Olvidarse del resto. Empezar por uno mismo, ¿no? Empezar por uno mismo, porque a mí me ha pasado hablar en un público para una determinada cosa, y cuando yo hablaba todos me daban la razón, o sea, todos eran perfectos. Es más, le echaban la culpa al que no había venido, ¿no? Y cuando ya
me tocó hablar con los que no habían venido, era lo mismo, o sea, eran perfectos, que me daban la razón y le echaban la culpa a los otros. Entonces, es un indicio de que el cambio no va a suceder viendo los errores del otro, jamás. Como decía el Maestro Jesús en su momento, ¿no? O sea, deja de ver la paja en el ojo ajeno y primero mira la viga en tu ojo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Entonces, tenemos que asumir conciencia de eso y eso es lo que nos va a poder cambiar. El montañismo es una actividad que nos puede dar, digamos, la oportunidad del cambio. Pero el montañismo no como lo mira la mayoría de la gente, escaladas en palestras, saltos en grietas, caídas, como una película como un espectáculo. Claro. Como un espectáculo, no. Se creó en los años de 1907, 1910 con Baden-Powell, el movimiento Scout. Los Scouts, claro. Y justamente fue por ese tema. Claro. ¿Cuál era el tema? Reconectarse con la naturaleza, ¿no? Y adquirir valores, ¿no? En bien de la sociedad. En la naturaleza. Claro. Digamos, viendo la naturaleza, sintiendo la naturaleza. Yo mismo he sido scout. Exactamente. Es una época linda de la historia personal que uno recuerda. Para eso se creó este movimiento Scout. Justamente para eso, para afianzar y para adquirir nuevos valores de vida, ¿no? Y bueno, hasta en eso hemos caído nosotros. ¿Qué pasa con nuestros scouts acá? Están en los parques ahora. O sea, nosotros hemos hecho una cúpula en nuestra ciudad y vivimos en ella. Y no existe más. Naturaleza no existe para nosotros. Y si queremos algo de naturaleza, ya pues una pequeña flor así, un macetero, ya esa es naturaleza para nosotros. No es así. Nuestros scouts están en los parques. Están en el Parque Santa Rosa. Yo no sé, el problema de los padres tal vez, que no dejan que sus hijos vayan al campo a hacer caminatas en un día, que se vayan a otro lado, que se vayan a las quebradas, a disfrutar, a tener conexión realmente con la naturaleza. Aprender allí, estamos sentir mal. la lluvia. Algo está mal. Claro. ¿No? Y eso es ese es el camino realmente, ¿no? Reconectarnos a la naturaleza. Además, dentro, digamos, de las tradiciones esotéricas, iniciáticas, las tradiciones de conocimiento, también hay pues 3 caminos de conocimiento y de esta ascensión en la montaña, como se titula el programa el día de hoy, ¿no? O sea, el ascender internamente, simbólicamente a la montaña, pero internamente hacia lo mejor de uno mismo, ¿no? Uno es el camino hacia Dios, a través de los libros sagrados y la historia, el conocimiento del hombre interior, que hay muchas disciplinas, y el tercero es el camino a la naturaleza. A la naturaleza. Claro. Sí. Y hay que, claro, y hay que de alguna forma, Augusto, volver a descubrir la verdad que está en la naturaleza, ¿no? Claro. Pero acá en esta sociedad, mientras tengamos miedo, mientras tengamos prejuicios, mientras tengamos paradigmas de este nivel, pues va a ser un poco difícil. Pero no es imposible, pues, podemos lograrlo. Habría que hacer un movimiento, ¿no? Y hay, por ejemplo, en Trujillo hay un grupo ya grande que se está formando en Trujillo, que no tiene montañas. En Lima, ¿no? Lima nos gana bastante y hay bastante movimiento, mucha gente, hay adeptos, ¿no? Pero aquí en Huaraz no estamos viendo nada, ¿no? Porque nuestra idiosincrasia todavía no nos permite eso, ¿no? Cuando se habla de montañismo también se piensa que todos son jóvenes, todos son salidos del gimnasio, musculosos. Claro. Es otro paradigma. Es un paradigma. Que hay que romper, ¿no? Hace unos años tuve el honor de estar con Carlos Soria, un español de 74 años, que a los 65 años empezó a escalar las montañas del Himalaya. A los 65. A los 65 años. Claro, cuando mucha gente piensa que llegó a una edad claro. Se considera viejo. Este japonés, Miura, 80 años, la temporada pasada subió el Everest, escaló el Everest. Y así hay gente. Pero eso tiene que ver con el espíritu interior, pues, Augusto, ¿no? Mucho, o sea, porque el montañismo, en gran parte, es la mente del hombre, en gran parte. Muchas veces me dicen, tú estarás en un gimnasio y esto y lo otro, porque escalas montañas, porque vas allá, etcétera, etcétera. Nunca me he metido a un gimnasio, ni siquiera corro en el parque. Cuando llego acá estoy metido en mi casa, estoy ahí, no hago nada. Es que sí estoy constantemente en la montaña y el mejor gimnasio es la montaña misma, ¿no? Entonces, pero más está en la mente. ¿Tú dirías que la mente es uno de los, digamos, de los pilares o de las
capacidades principales, digamos, todo lo que tiene que ver con la mente para afrontar o para desarrollar el montañismo? Por supuesto, tienes que tener una actitud mental muy buena para esto, ¿no? Yo imagino estar perdido 2 o 3 días en un temporal y a ver, ¿no? Claro, y justamente pues, eso es lo que enseña. Esas circunstancias hace de que nosotros vayamos a ver en nuestro interior. Esas circunstancias nos va a abrir la mente, el ojo, nos va a funcionar el oído, ¿no? Y yo creo que el montañismo es un medio, ¿no? Puede haber otras actividades también, bienvenidas a esas actividades, porque no solamente el montañismo es el único medio, hay muchos medios. Pero digamos, el montañismo debiera ser un medio per se, porque tenemos el ámbito natural acá, al acceso. Digamos, claro. No estaríamos, no sé, pues sería loco estar pensando en el surf para nosotros que no tenemos mar. Sí. Hay cosas que están a la mano y que tenemos que empezar a verlas, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, tenemos un escenario a la mano, o sea, y tenemos un escenario que es codiciado y querido por muchas otras personas de otros países, ¿no? De otros continentes. La montaña per se, no la pared Exacto. Para subir en la ciudad. El hacer montañismo ya es ir caminar 2 horas en el campo, hacer una caminata y regresar, ya estamos haciendo montaña, estamos en contacto con la naturaleza, estamos en contacto con la montaña. Y es diferente, ¿no? Porque cuando uno camina, por ejemplo, yo a veces salgo los fines de semana a caminar con mi hijo a zonas por acá, por Pico y zonas así, y uno vuelve renovado, porque uno respira diferente, es como si uno se reconectara justamente nuevamente, ¿no? O sea, con su propia esencia, ¿no? Sí. Entonces es un poco abordar, digamos, esta vuelta a la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Así que hay que simplemente llenarnos de valor, dejar nuestra zona de confort y aventurarse. ¿Sí? Claro, la zona de comodidad, ¿no? Exacto, ¿no? Hay una zona del pánico después de eso. Hay que atravesar esa zona. Claro. Que no nos permite realmente salir de esto, ¿no? Ya una vez que salimos ya viene por consecuencia, digamos, todas las cosas, ¿no? Claro, acá la mayoría de nosotros llegamos a los 50 años y ya nos estamos entrenando para ser ancianos. Increíble, ¿no? El montañismo no tiene edad. Ya hablo el ejemplo de este señor, de muchos otros señores, ¿no? Hay niños que en Europa, por ejemplo, los niños de 4 o 5 años están esquiando, están en la montaña, es increíble, ¿no? Y eso es importante, de alguna manera, reconocer que ese espíritu, de alguna forma, hacer montaña, Augusto, digamos, de alguna forma refleja el espíritu inmortal que tenemos nosotros, pues, ¿no? Y eso vamos a conversar un poquito más, amigos, pero primero vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos conversando con Augusto Ortega. Ascensión en la montaña es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos enseguida. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Augusto Ortega. Ascensión en la montaña es el tema que nos convoca el día de hoy y entramos a nuestro último bloque de programa. Augusto, mencionaste la zona de comodidad y eso me trae nuevamente a colación a mí tanto el título del programa como el inicio del programa, ¿no? Que es el montañismo en su ascensión. Pero la ascensión en la montaña pues también una ascensión interior y es un superarse a sí mismo y enfrentar los propios miedos. ¿Cómo ves tú este tema, ya para concluir un poco y englobar toda esta linda conversación del día de hoy? Bueno, habría que situar bien nuestros puntos de vista también, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de la zona de comodidad, nuestra casa, nuestro entorno, la ciudad y todo lo está dentro de una burbuja, ¿no? Y la montaña vendría a ser pues toda esa zona inexplorada, habría que pasar la zona del pánico y toda esa cuestión. Pero cada vez que viajo a Lima, en Lima, para mí, esa es una zona para mí del pánico realmente, porque yo siento mucho más peligro en estas zonas de comodidad que hemos creado nosotros que en la montaña. Yo en la montaña me siento comodísimo, disfruto de la montaña, para mí la montaña no es peligrosa, donde siento yo más peligro es justamente en las ciudades. Especialmente en Lima, por ejemplo, y ahora acá en Huaraz, que se está poniendo cada vez peor, ¿no? Tú alguna vez me comentaste, Augusto, en una conversación que sostuvimos antes, ya en nuestras conversaciones amicales, que digamos,
un poco era el tema fundamentalmente de cómo enfrentar estos miedos, pero estos miedos de alguna manera, digamos que se van reflejando dentro de nosotros mismos, pero que no que pueden estar en cualquier lugar, ¿no? Pero tú me dijiste que la montaña, por ejemplo, digamos, el error no es la montaña en sí, o digamos el peligro no es la montaña en sí, sino el peligro es el ser humano imprudente en la montaña, ¿no? Exactamente, o sea, no hay montaña peligrosa. Las montañas no son peligrosas. Lo que hay montañistas en peligro, completamente diferente. No lo digo yo, eso lo dijo hace mucho tiempo otro montañista. Y es así, es tal cual, o sea. Y eso es lo que siempre yo he llevado, digamos, como eslogan, porque yo realmente no siento peligro en la montaña. Yo siento peligro en la ciudad, en las grandes ciudades, ¿no? Y a veces no sé ni cómo cruzar las calles, realmente, ¿no? Entonces es una cuestión de punto de vista, y la gente acá se ha adaptado a este peligro, pues. Claro. La gente en las grandes ciudades de alguna forma, ¿no? se ha adaptado en los grandes peligros. Claro. ¿Tú sabes cuánta gente muere en los accidentes de tránsito? Un montón. Y la gente se ha adaptado a vivir ahí. Entonces es una cuestión de punto de vista, ¿no? O sea, de quebrar paradigmas, ¿no? De quebrar paradigmas. Claro. O sea, yo me sentiría pues incómodo caminando en la ciudad, ¿no? Claro. Pero la gente se ha acostumbrado, se ha puesto cómoda en un lugar así, ¿no? Augusto, quiero agradecerte mucho el haber estado el día de hoy conversando este lindo tema. Estás pronto a viajar ya, y yo sé que Argentina es otro destino también tuyo, y en fin, el mundo en general, en este trayecto montañero que tienes de toda tu vida en general. Tus últimas palabras, últimas reflexiones a la gente que nos está viendo en este maravilloso tema del montañismo, y más acá, para nuestra zona que por esencia debería ser montañera. Bueno, hay que romper un poco nuestros miedos, hay que tratar de cruzar esa zona del miedo e integrarse a la naturaleza, ¿no? Disfrutar más de la naturaleza, que lo tenemos a mano. Claro. Lo tenemos muy a mano, ¿no? Hay muchas personas que no han llegado al Chur, por ejemplo, que es emblemático y clásico, pero los invito pues a que hagan caminatas, ¿no? Pucaventana, Rataquenua, y hay lugares, Wilcahuayín, etcétera, etcétera, ¿no? Okay, esta zona es maravillosa, sí. ¿no? Quiero agradecerte, Augusto, nuevamente por haber estado el día Gracias de hoy. a ti, Einar. Gracias. Haber estado. Y amigos, por supuesto, agradecer a ustedes su gentil teleaudiencia y al equipo de producción de Paradigmas, al equipo de Cable Andino que nos acompaña todas las semanas y que hace posible que este programa salga semana a semana en sus pantallas. Y por supuesto, recordarles el correo electrónico del programa, paradigmastv@gmail.com. Nada más por mi parte, y estaremos pues como siempre en una nueva reunión en Paradigmas, siempre con un interesante y un apasionante tema como el tema de hoy y como suelen ser los temas en Paradigmas. Nada más, gracias por su teleaudiencia y hasta nuestra siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos.